Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosa, este hermoso día, ¿verdad? Estamos a 3 de enero retomando, ¿verdad? Las predicaciones, ¿verdad? Los mensajes, las devocionales vía internet. Y pues, hermanos, en este momento, pues compartirles, ¿verdad? Que la semana pasada su servidor salió, tuvo una salida, posteriormente con asuntos y pendientes. Ya no me fue posible mandarlo en toda la semana y el día de ayer tampoco porque, pues gracias a Dios, su servidor pudo ir por Pochutla. Estuvimos allá predicando en fin de año. Hubo bautismos, se predicó la palabra, hubo cena del Señor y presentación de niños. Y el día de ayer pues, llegamos a las 4 de la tarde y pues tomamos más que nada de descanso y también pues comentarles, ¿verdad? Que hemos estado un poquito enfermos y ha sido un poquito complejo, entonces hoy ya no me fue posible mandarlo más temprano. Pero ya estamos aquí, hermanos. Vamos a tener esta reflexión, este momento de la palabra. Y pues, hermanos, el día de hoy vemos lo que sucedió en Pentecostés, parte 3. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, parte 3, donde Pedro predica, da una predicación muy buena, muy expositiva, muy bíblica. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? En esta hermosa tarde. Es lo que vamos a estar observando. Permítanme nada más acomodarme. Aquí se me olvidó. Ok. Entonces, hermanos, sucedió de que el Espíritu Santo descendió. Eso es lo que pasó. A ver, vamos a ver la que estoy viéndose. Ahora sí. Y lo que sucedió fue que descendió el Espíritu Santo y hubieron grandes fenómenos naturales, grandes experiencias. Y bueno, Pedro se para, ¿verdad? Ante el pensamiento en el versículo 13 que decía que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Pensaban que estaban borrachos, ¿verdad? Porque lo que había sucedido era que empezaban a haber 16, ¿verdad? Más o menos aproximadamente ciudades, 16 naciones, diferentes lenguas, y todos hablaban en su lengua, y el que escuchaba lo entendía en su propio idioma, no en el idioma del que hablaba. Entonces, todos estaban hablando a la vez y todos se entendían, había una buena comunicación. Entonces, es por esto, hermanos, que hoy toca, ¿verdad?, leer solamente versículo 14 al versículo 21, porque es muy buen mensaje lo que Pedro hace y explica, ¿verdad? Usa un texto de Joel para explicar. Entonces dice la escritura, entonces Pedro se levantó, dice la escritura, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Siempre entre algo notorio y algo obvio va a haber respuestas, va a haber enseñanzas. Es menester, hermanos, comprender que cuando entramos en los temas del Señor, de acuerdo a la Escritura, hay muchas cosas, que lo tengo que decir así, hay muchas cosas que el predicador hoy en día omite. ¿Cómo? Porque no nos queremos meter en terrenos difíciles de explicar, ¿verdad? Porque a veces hasta cae como en ciertas dice una cosa, pero a la hora de poner un pasaje ya no se aplica la misma regla, y es lo que vamos a aprender hoy acerca de las profecías. Entonces, Pedro se levanta para dar una explicación de lo que estaba sucediendo y les habla: varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no solamente había judíos, había de todos lugares. Dice: oíd mis palabras. Versículo 15 dice: porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Está diciendo, este día es temprano, no están borrachos, ¿verdad? Ojo, hermanos, qué difícil y qué triste es que ante algo que nosotros no tenemos una explicación, sacamos una suposición. En lo personal, su servidor, cuando comprende la gracia, una situación tremendísima, comprendí, no es que no lo haya comprendido antes, sino que digamos que hubo un entendimiento muy bonito
de aquello que me faltaba comprender, que ya estaba revelado, pero que al final lo que pude entender es que el Espíritu Santo sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hubo? En ciertas personas hubo suposiciones de que yo apenas estaba entregándome al Evangelio, cuando no es así. Lo que yo puedo decir es que volví a mi primer amor. Tenemos que reconocer que podemos pasar años de cristianos sin fruto. Podemos pasar años de cristiano creyendo, haciendo muchas cosas, pero con muchos pecados o con muchos errores o frustraciones, etcétera, cualquier cosa negativa. Tenemos que reconocerlo. ¿Y qué fue más fácil decir? Suponer que yo, ¿verdad? Apenas estaba. No, fue una bendición poder entender este mensaje, que ahora entiendo la otra cara de la moneda, mi responsabilidad como cristiano, pero partiendo de lo que ya soy en Cristo, de lo que Jesucristo hizo. Y esto es lo que hicieron la gente. Suponer, hermanos, y qué triste es que dentro de las iglesias y entre los mismos ministros y cualquier persona que conoce el Evangelio, hermanos, nos damos muy fácilmente a suponer. Eso es triste. No podemos suponer. La suposición o la predisposición siempre causa muchas heridas, causa relaciones fracturadas. Lo que también sucede es que llega a pasar mucho de que ministerios o iglesias no trabajan en unidad por la predisposición de alguien que llegó a decir ciertas cosas, o de la misma iglesia que ve algo que no puede explicar y entonces presupone o supone, ¿no? Entonces siempre con la verdad se tiene que aclarar las cosas, es la única. Tarde o que temprano una platicadita necesaria y donde todo se ponga en su lugar y que las cosas caigan sobre su propio peso. Bueno, versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? En el 15 está diciendo, ¿verdad?, que es la hora tercera del día, y es lo que pasó. Entonces, en ese momento, Pedro cita un texto de toda la escritura, de todo el Antiguo Testamento, se va con el profeta Joel. Y eso se encuentra, ¿verdad? El texto se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, y vamos a ver lo que dice. Es prácticamente similar, y lo vamos a leer. Dice: y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y luego versículo 21 dice, espérenme aquí, sí, se brincó otro, siempre se brinca mucho. Dice aquí: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, la sangre y fuego y vapor de humo. Y ahora sí lo que se brincó. El sol se convertirá en tiniebla, luna en sangre, ¿verdad? Se manifestará el Señor, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, son sucesos que se han estado presentando durante la historia, pero lo que está pasando, hermanos, que el efecto del derramamiento del Espíritu Santo abre una pauta para consecuencias, ¿no? Voy a regresar para atrás hasta ahí donde vamos a ver nada más. Entonces vamos a hablar de lo que Pedro está citando. Está citando una profecía. Ojo, y donde me quiero entrar, hermanos, es en un pasaje difícil de explicar. Y aquí entramos en muchas situaciones, pero vamos a ver lo que dice. En los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que pasó. Pedro recordó en ese momento la escritura por lo que ya estaba escrito y el hecho que estaba pasando. Ojo, entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso fue lo que sucedió y eso es lo que sigue pasando. Y yo creo que lo que pasó ese día, cuando entendí hace 5, ya voy para 6 años, fue que pude comprender cómo es el trabajar del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra, siempre va a confrontar tu pecado y te va a dar a entender muchas verdades que a veces en nuestro entendimiento está muy cegado, ¿no? Y empieza a haber un efecto. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es aquí donde empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, como cristianos, ministros y pastores, sabemos que la palabra ya ha sido revelada. Que es esto, que todo el consejo de Dios es este libro. Este libro que vemos aquí, todo ya está revelado. Entonces encontramos a personas que dicen, no, es que Dios sigue hablando por sueños. Ahora bien, vamos a entrar en un tema en donde, según entiendo y aprendí, que lo que sucede es que una profecía se cumple y se vuelve a cumplir y a cumplir y a cumplir. Por ejemplo, el hijo de perdición. ¿Cuál fue el primer momento donde se puso? Fue cuando Caín, ¿verdad?, afecta a su hermano y se pierde. Ahí fue el hijo de perdición. Posteriormente, no recuerdo en el Antiguo Testamento si hubo otro caso donde se haga ver a algún hijo de perdición, pero sí hubo alguien que fue, también por lo que dijo el profeta Natán con su hijo, que uno se sublevó, ¿verdad? Pero no sé si entra ahí. Posteriormente, en los tiempos de Jesús, digo, no recuerdo si hay otro ejemplo, no lo recuerdo ahorita en la mente, pero en los tiempos de Jesús, Judas es el hijo de perdición también, y se vuelve a repetir. Y entonces vemos Apocalipsis y habla acerca del hijo de perdición. Entonces, las profecías, de una u otra manera, no sé cómo explicarlo, pero la profecía de Dios se cumple. Y tiene ese común característica, o esta característica común, la constante réplica y repetición. Entonces, si eso es así, esta profecía se cumplió en ese momento y sigue continuándose. Dios sigue hablando. Entonces viene la pregunta, pastor, ¿Dios sigue hablando como dice aquí? Profecía sí, es predicación, es palabra de Dios. Lo que es profecía o predicación es lo que se cumple. Y luego viene, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Hay visiones? Y vuestros ancianos soñarán sueños por el efecto del Espíritu Santo. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado, porque no quiero que se malinterprete para las cosas, pero tengo que predicar lo que yo alcanzo a entender de acuerdo a una interpretación. Muchos dicen que ya no hay. Sale pues, yo no tengo ningún problema. Pero si nosotros vemos, el Espíritu ya estaba ahí. Jesucristo se fue. Y entonces dice Hechos que Pedro vio visión de noche. Después veo un Juan que recibe Apocalipsis. Entonces, ¿hasta dónde fue donde ya dejó de pasar? Ahora viene lo interesante y la cuestión de la pregunta. ¿Cuál ha sido el lenguaje de Dios para hablar? Desde el principio a fin vemos hombres que reciben claro un mensaje y lo hacen. Entonces yo lejos de ser drástico, yo me voy a lo que la Escritura dice y yo caigo en esto con mucho cuidado y temor. Si a alguien se le ocurre decir, pastor, tuve esto, señor, hermano, tuve este entendimiento, lo que sea, no sé, ¿verdad? Yo digo, lo que lleguen a decirme tiene que ser de acuerdo a esto. A esto sí. Tristemente, otra vez, como lo dije en el último estudio, hay denominaciones como los pentes, que gente dice, tuve esta visión, este sueño, y son cosas que no tienen nada que ver con la palabra, que Dios me dijo que me dieras esto, o que me compraras aquello, y ya empiezan las cosas materiales, o Dios me dijo que se van a acabar todos tus problemas, y si no es cierto, ahora no nos metamos en problemas. Si a alguien se le ocurre decir que hay una profecía diferente, simplemente, si es de Dios, se tiene que cumplir. Ese es uno. Pero yo, para evitarme de cuestiones que digo, bueno, el texto sigue diciéndose. Hay gente que tiene claros mensajes, simplemente es esto. Tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Si llega y me dice otras cosas, yo le digo gracias, muchas gracias, y no te creo. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo habla? Entonces yo no prefiero meterme en esos detalles,
pero sí que una profecía tiene ciertas consecuencias, tiene cierta secuencia, cierta repetición. Y aquí dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, entenderán muchas cosas, vuestros jóvenes pues verán ciertas cosas y vuestros ancianos tendrán ciertos indicios y ciertas indicaciones. Ese es el poder del Espíritu Santo. Para muchos esto es difícil. Y yo digo bueno, si digo esto, que Dios, aquí está todo revelado, yo creo esto. Y si viene algo de afuera, que fuera de esto, en estos tiempos, tiene que estar de acuerdo a la Biblia, a lo ya revelado. No se le puede quitar ni agregar. Tiene que ser de acuerdo a una unidad. Por tiempos, por muchos años, 40 autores, ¿verdad?, recibieron esa enseñanza y tiene esa unidad de pensamiento. Pero si llegan, por ejemplo, como mormones, como testigos y cosas así, con otras cosas que no tienen fundamento y relación total con este libro, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces ahí yo con autoridad digo, esto no. Entonces, con mucho cuidado lo digo para que después no se preste a situaciones, y yo sí me atrevo a comentar esto, pues. Porque cómo fue el lenguaje, veo un Pedro, veo un Juan, veo un Pablo, ¿verdad? Pedro también recibió, dice, un éxtasis y estaba ayunando. O sea, tiene que ser alguien, otra cosa, tiene que ser alguien consagrado. No cualquier persona que anda como libidinoso, pecador, de iglesia en iglesia, y se le revela y anda con pleitos y problemas y deudas y pecados y mentiras. Ahí ya no cuadra. Entonces, quiera Dios, ¿verdad?, poder explicar esta parte. Es difícil, pero yo es lo que yo puedo hacer con este cuidado, ¿no? Y lo digo a título personal. Claro, esto es difícil explicarlo a los demás, pero ni tanto a la exageración, pero ni tanto al cerrarse. Mejor con palabra, con texto, con coherencia y con mucha madurez. Porque a veces el maduro no es el que tiene mucho tiempo en la iglesia. Es aquel que dice, bueno, voy a ver cómo lo voy a hacer. Dios, dame de tu entendimiento. Yo estudiando digo, bueno, ¿qué? Porque una vez me preguntaban, Señor, ¿Dios sigue hablando? Me dijeron, pastor, ¿Dios sigue hablando por esto? Y yo le di esa explicación larga. Porque nos fuimos a texto tras texto tras texto de toda la Biblia. Y eso es lo que Dios hace. Recapitulo. Una profecía de Dios se cumple. Como los testigos y hasta Armando Alducin, un predicador, se atrevieron a decir que venía cierto tiempo y se quedaron en mentira. Los pentes, cuando vino la pandemia, reprendieron en el espíritu según al COVID y se murieron muchos de su iglesia. O sea, cuando es profecía de Dios, se cumple. Cuando es algo de Dios, se cumple. Se hace con fundamento y con verdad. Eso es lo que yo digo. Y dos, si alguien llega a decir ciertas cosas, o sea, no puede violar la infalibilidad de la palabra. Con mucho cuidado. Y tercero, tiene que dar ya con cierta ilación, pues siempre va a traer un bien, ¿no? Siempre va a traer algo bonito. Como en ese día, todos se quedaron sorprendidos. De cierto sobre mi siervo y sobre mis siervos aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Predicarán del amor, de lo que ya está escrito. Si se fijan, Apocalipsis es un libro que está predicándose de muchas cosas, antes, pasado, presente, futuro, y empiezan a predicar. Y Juan está viendo hechos de todos tiempos, pero todo va de acuerdo a Cristo, no a otras cosas, no a ciertos pecadores que dicen que hasta pecado, o sea, es algo terrible. Entonces hay que tener cuidado. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Verdad? Empieza a haber ciertas evidencias que han pasado durante todo tiempo, más en los momentos de avivamiento siempre hay algo peculiar, hay cosas difíciles de entender donde Dios obra. Dice, y el sol, se convertirá en tinieblas, luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Verdad? Y esto se ha estado repitiendo, eso se ha evidenciado, ¿verdad? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque esa es una obra del Espíritu. Cuando tú y yo venimos a Cristo es porque el Espíritu Santo ya hizo su obra. Cuando tú y yo nos entregamos al Señor es porque Dios ya hizo una obra en el corazón, no por iniciativa nuestra.
Así que, hermano, eso es lo que yo te puedo compartir. Esta profecía sigue continuada, pero otra vez con el mismo criterio, con la misma verdad. Y sobre todo, hermanos, al final el Espíritu Santo te va a llevar a muchas cosas. Número 1, te anhela celosamente y te lleva en santidad. Número 2, en ese proceso de santidad reconoces tus pecados y errores. Número 3, hermano, la santidad, el Espíritu Santo, la llenura, también tiene que ver mucho con la vida, en cómo vives y piensas y sientes, y cómo estás con tus relaciones interpersonales. No es que te tires al suelo, no, el Espíritu Santo da fruto que glorifique a Dios por el nombre de Jesucristo. Dice Jesús, y Él os enseñará todo lo que yo os he enseñado, lo tomará de mí. Así que, hermanos, es un tema muy profundo, muy poco estudiado, y eso es lo que yo puedo compartir hasta ahorita, lo que voy entendiendo. Si llega a ver si los comentarios me lo pueden hacer llegar, y si llego yo a ver que dije algo que no es correcto o no lo pude explicar bien, estaré explicándolo, ¿verdad?, con la persona, y, ¿por qué no?, en la secuencia de este estudio, pues voy a estar aclarándolo. Pero esto es un pasaje muy, muy interesante, muy difícil de explicar, pero esto es lo que yo te puedo compartir. El Espíritu Santo sigue hablando con poder, con autoridad, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la vida misma, a través de la creación y a través de todo como Dios quiera, porque Dios es. Yo no soy quien para decirle a Dios cómo tiene que estar hablando. Pero una cosa es clara, cuando Dios habla, se cumple. Eso es lo que yo te puedo compartir en esta hermosa tarde. Un fuerte abrazo, saludos, el hermano Eric Yael.